Bueno, pues gracias por venir a la tercera lección de los GAPS, del entrenamiento de grupos de aplicación de la palabra. Y como ya se dijo antes, estos entrenamientos son previos a volver a abrir nuestros GAPS. Como sabemos, pusimos una pausa a nuestros GAPS porque nos queremos asegurar que cuando estamos ahí, estamos haciendo lo que se supone que deberíamos estar haciendo en esa reunión. Y para eso son precisamente estos entrenamientos. Hoy, en esta semana vamos a seguir viendo el tema que hemos venido viendo, según la semana pasada, de los unos a los otros. Pero esta vez, la semana pasada fue amaos los unos a los otros, ¿recuerdan? Esta semana vamos a cambiar a otro tema con ese mismo sentir. Aceptaos los unos a los otros. Así es que vamos a ver qué tiene que decirnos esta lección con referente a ese tema. El versículo clave, lo tienen al inicio de sus hojas, es precisamente Romanos 15:7, que dice: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Entonces, más claro que el agua no se puede. Hay muchos versículos que hablan de cómo Dios nos aceptó a su familia, cómo es que nosotros éramos rechazados y Él nos dio la bienvenida a su reino. Y el autor pudo haber escogido muchos o cualquiera de esos versículos que hablan de ese tema. Sin embargo, se quiso enfocar en uno, en el más fácil de entender, en el más corto, me atrevo a decir, tal vez de los que tiene la Biblia, que habla referente al hecho de que como cristianos debemos estar buscando aceptarnos los unos a los otros como ¿quién? Como Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a aprender esta mañana, esta tarde ya, y vamos a continuar la lectura. Cuando escuchas la palabra aceptaos, ¿qué se te viene a la mente? Puede ser un tapete de bienvenida que alguien pone fuera de su puerta, o una fiesta de bienvenida, o una bebida caliente frente a la chimenea. Tal vez se te viene a la mente otra palabra como hospitalidad o invitación. Todas estas cosas tienen que ver con la idea de abrir las puertas de tu casa para animar a alguien más. Sin embargo, nuestros intentos de aceptar a otros en nuestras vidas se pueden convertir rápidamente en dinámicas elaboradas para impresionar a otros y mantenerlos a una distancia segura lejos de nosotros. Aunque el aceptar que vemos en Romanos 15:7 no se trata solo de hospitalidad, calidez o amabilidad con otros creyentes, es más profundo que esto. Entonces, me gusta cómo lo pone el autor. Básicamente nos está diciendo, hey, seguramente tienes una percepción o una definición de aceptar a los demás parecida a estos ejemplos que te doy. En el inglés, la traducción la tuve que hacer del inglés, como ya se los he dicho antes. En el inglés, el versículo dice dar la bienvenida, welcome one another. La mejor interpretación que tenemos en nuestras Biblias es la de aceptar, pero la idea es la misma, de dar la bienvenida a otros y que otros te den la bienvenida, pero no en esa forma cortés que comúnmente conocemos. Obviamente podemos empezar por ahí. Pon un tapete de bienvenida fuera de tu casa. Invita a otros a una fiesta que vayas a organizar. Es una forma de aceptar, pero esa es la primera capa, vamos a ponerle. Es una capa muy superficial que la puede hacer cualquier persona que se quiera ver buena onda, que quiera ganar el aprecio de los demás, que quiera aún traer reputación a su vida, ¿no? Caerle bien a los demás y de esa forma ponerlos en su bolsillo. Pero del tipo de aceptar del que nos va a hablar el estudio que vamos a estar viendo, tal vez pueda empezar ahí, pero no se queda ahí. No es el aceptar bíblico que debemos estar buscando. El aceptar bíblico es más profundo que esto, dice el autor de estas páginas. Así que vamos a ver a qué se refiere entonces el siguiente párrafo. Para comprender mejor cómo es que debemos aceptarnos los unos a los otros, será de mucha ayuda entender cómo es que Cristo nos aceptó. La palabra aceptaos, usada en Romanos 5:17, lleva consigo la idea de aceptar sin prejuicios. Y nos da Santiago 2:1-9. Es una invitación a una relación que tiene es una invitación a una relación, ya me perdí, perdón. Que tiene un solo extremo, gracias.
no en el sentido de que la persona está tomándolo egoístamente, sino en el sentido de que la amistad y la bondad son extendidas sin ninguna expectativa de recibir algo a cambio. Cristo nos aceptó mientras nosotros lo rechazábamos. Nos trajo arrepentimiento en gracia y en verdad. Nos aceptó cuando éramos sus enemigos y nos trajo a Él mismo sin considerar nuestro estatus, obras o dignidad heredada dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es el estándar de aceptación? Similar al estándar de lo que vimos la semana pasada, cuando Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros. El estándar sigue siendo el mismo, no cambia. Es Cristo. O sea, si vamos a definir aceptación como iglesia local, lo vamos a definir no de acuerdo a nuestros términos, conveniencias o perspectivas o tradiciones, sino según la tradición de Cristo. ¿Y cuál fue la tradición de Cristo? Aceptarnos sin ningún interés personal, sin ningún beneficio propio. Aceptarnos a pesar de que lo que merecíamos en ese momento era ser rechazados. A eso se refiere el autor cuando dice sin prejuicios. De que aceptemos a los que nos rodean, no haciendo un juicio previo o prejuicio, como diría la palabra, de un estereotipo que yo ya me formé de la persona y por lo cual ya impide que se acerque a mí. Ya he puesto una barrera. No ese tipo de aceptar. Se refiere más al hecho de no formarnos prejuicios. No se refiere a que no juzguemos, porque obviamente entonces también estaremos yendo en contra de otros pasajes donde nos pide que nos exhortemos los unos a los otros. ¿Por qué te he de exhortar si no antes tuve que hacer un juicio de tu persona? Obviamente implica que hice un juicio para poderte exhortar, ya sea a las buenas obras o por tu pecado, ¿no? Entonces, a eso se refiere. No tengamos prejuicios como Cristo no tuvo prejuicios de nosotros. Nos aceptó tal cual éramos, sucios, pecadores, personas en necesidad de amor, en necesidad de salvación. De ese tipo de aceptar es del que nos está hablando el autor. El aceptar según los estándares de Cristo, según los términos de Cristo. Si es que decimos que somos seguidores de Cristo. ¿Ok? ¿Tienen preguntas hasta el momento ahí? ¿Todo va muy bien? Muy bien. Vamos a leer el versículo que nos pone en el siguiente párrafo, es Romanos 5, del 6 al 11. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta, de trueno? ¿Te pones de pie, por favor? Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Gracias. Entonces, yo creo que más claro también como el agua no se puede, ¿no? Aquí está otro versículo del mismo libro de Romanos que respalda lo que dice el del capítulo 15, ¿no? A pesar de que éramos pecadores, aún siendo tú pecador, aún siendo tú opositor de la voluntad de Dios, aún siendo tú no un santo, Cristo murió por ti. Ese es el estándar, a ese nivel está la barra. Es un estándar muy alto, iglesia, que obviamente no podemos ni siquiera intentar cumplir si no es Dios obrando a través de ese deseo de poderlo cumplir. Nosotros solos no podremos, no podemos. No es en nuestras fuerzas, recuerda. Es bajo la misma gracia que nos salvó, es la misma gracia que sigue obrando en medio de estas cosas. Amén. Dice, deberíamos humillarnos, siguiente párrafo, y aprender cómo Jesús recibe al desechado, al débil, al pobre y al destrozado. Su ministerio era la restauración y no el juicio. Como seguidores de Jesús, se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación.
¿Cómo podemos entonces responder al llamado de proclamar el mensaje de reconciliación con Dios si al mismo tiempo estamos juzgando a otros? Esto no quiere decir que no podemos traer convicción de pecado a las personas, pero nuestro objetivo nunca será el condenarlos. Entonces, eso es bien importante. Aquí el que condena ultimadamente y al final el que tiene la última palabra es Dios. Eso nos queda bien claro. Aquí ninguno de nosotros podemos definir el destino eterno de las personas. Nosotros podemos tener una idea de hacia dónde está caminando, si está caminando por el camino estrecho, por el camino angosto, pero no tenemos la última palabra, al final es Dios. Entonces nuestra labor no es la de declarar el destino eterno de las personas y encasillarlos en una zona en donde ya no tienen más esperanza. Ese sería un error. Ese sería caer en un tipo de fariseísmo, un tipo de legalismo en el que nosotros mismos nos hemos convertido en Dios. Amén. Pero al mismo tiempo, entonces, como tenemos el ministerio de la reconciliación, el de la esperanza, tenemos que estar abiertos a aceptar a todo tipo de persona, sin prejuicios, sin estereotipar a las personas. Algo que me ha traído un poco de conmoción y por eso lo tuve que quitar de la página, no porque no siga creyendo en eso, sino porque se ha malinterpretado. Es que recuerdan que teníamos, te recibimos sin juzgarte, y muchos lo toman así como que pues no me tienes que traer a la atención mi pecado. No se trata de eso. Te recibimos sin juzgarte en este mismo sentido, de que te aceptamos con todo y tu pecado, con la esperanza de que el ministerio de la reconciliación transforme tu vida y que te parezcas más a Jesús. Es en ese sentir que te recibimos sin juzgarte. Y si te juzgamos, va a ser con justo juicio. No con mi opinión, no con mi percepción, no con la forma en la que yo estereotipo a las personas, sino según la opinión de Dios, según el panorama divino de cómo Él ve las cosas, de cómo Él ve los corazones y de cómo Dios tiene una pasión encendida por transformar los corazones de las personas. Es a la luz de eso que sí te juzgamos, pero sí te aceptamos sin ningún problema. Te recibimos sin juzgarte. Esa debe ser nuestra actitud como creyentes. Esa persona pareciera que no camina con Dios. ¿Qué importa? ¿Para qué me puso a mí Dios aquí en su vida? Para traerle el ministerio de la reconciliación. Y que cuando lo descubran, entonces entiendan que Dios los tomó así, feos, sucios como están, pero que no los quiere dejar así. Quiere en ellos formar un alma que glorifica a Dios, que se parece a Jesús. Amén. Entonces es en ese sentir que el autor de este estudio nos está hablando, y por eso es que nos está trayendo a la luz todos estos versículos que respaldan la actitud de Cristo cuando Él nos tomó a nosotros. Éramos intomables, la verdad, no éramos nada que apelara al querer Dios estar cerca de nosotros. Y de esa misma forma nosotros tenemos que estar buscando ser con nuestro prójimo, con el que viene afuera, con un panorama o una visión pagana, o igual con el que viene con un panorama bien religioso, que identificamos y que hasta da miedo a veces, más que el pagano de allá afuera. A los dos los tenemos que aceptar y en ese mismo sentir hablarles verdad. Amén. Vamos a seguir leyendo, iglesia. Como lo aprendimos en el capítulo anterior, si nuestro amor por otros fluye del amor que Dios tuvo por nosotros, nuestra reconciliación con Dios por los méritos de Jesús debería inspirar nuestra empatía por otros que necesitan reconciliación. Imagínate que no tuvieras prejuicios ni preferencias, ni toleraras mezquinidad en tu persona. Comenzarías a ver a los demás como Jesús lo hace, como un hijo amado de Dios, perdido en el pecado y en necesidad desesperada de un Salvador, o como un creyente que se desvía rápidamente y con una constante necesidad de recordarle que el Evangelio aplica a su vida diariamente. Entonces, esa es la actitud que nos va a ayudar a poder aceptar a las personas a nuestras vidas. Verlos como potencialmente alguien que puede ser adoptado como hijo de Dios. Si yo no veo a las personas con ese valor, como creados a la imagen y semejanza de Dios, y con ese potencial de que Dios obre en sus vidas, ¿adivina qué?
Me va a costar mucho trabajo ser empático, me va a costar mucho trabajo quitar mis estándares para simplemente abrirme a la posibilidad de que Dios me pueda usar en la vida de esa persona. Entonces es muy importante tener muy presente el Evangelio mismo en medio de toda esta idea de aceptar a los demás. Si no tengo presente la salvación, el poder del Evangelio que transforma vidas, va a ser muy difícil que yo me abra a aquellos que normalmente no me abriría, porque mi comodidad así me lo pide. Pero si tengo una mente centrada en el reino, adivina qué, todo se facilita. Y más adelante en eso va a ahondar el autor. Dice, piensa en cómo luciría aceptar a otros en tu gap como Jesús te acepta. Piensa en cómo luciría. Está diciendo, imagínate esto. ¿Qué cambios en tus acciones, palabras o actitudes se requerirían? Algunos serán más fáciles de aceptar debido a una amistad o familiaridad ya existente. Pero el reto vendrá cuando tengas que aceptar a alguien a quien no conoces o a alguien que está marginado dentro de tu grupo. Podrías estar tentado a pensar que lo único que necesitas es ser un poco más amable, sonriente o conversar con esa persona. Sin embargo, sería de más ayuda recordarte a ti mismo el mensaje de reconciliación de Cristo, que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo lo dio todo por nosotros sin esperar nada a cambio. Jesús dio el primer paso. ¿Qué necesitarás para que des un paso intencional edificando a alguien por el bien del Evangelio? ¿Qué costo estás dispuesto a pagar? Aquí el autor nos está mandando un reto. Obviamente recordemos, esto está diseñado en un contexto de gap. Ahorita tenemos un gap grandote, por decirlo así. Pero la esperanza es que aún desde ahorita nos empecemos a ejercitar con él. No esperes a que abramos los gaps para que digas qué pasos de sacrificio, qué cosas tengo que pagar el costo para yo mostrar aceptación con mi prójimo. Y todo puede iniciar algo tan simple como invitarle, apartarle la silla a alguien. Y cosas tan simples como gestos en donde la persona que sabes que comúnmente es más callada, que tal vez le cuesta trabajo interactuar con los demás, tú eres alguien que está ahí con ese tipo de personas, alguien que te caracteriza eso, que estás dispuesto a salir de tu zona de confort, estás dispuesto a sacrificar un tiempo con aquellos que normalmente te entiendes mejor, por pasar un tiempo con alguien que no necesariamente se alinea a tus expectativas de estar en tu zona de confort. Un ejemplo que ahorita se me viene a la mente que aprendí de alguien y que aún me cuesta mucho trabajo hacerlo, pero cada que voy a un lugar así, pienso por lo menos en la idea de hacerlo. Es la mamá de uno de mis expastores, que ella decía que cuando ella iba a una conferencia, normalmente en las conferencias hay de todo, hay gente que va en grupos, pero también hay gente que va sola. Y normalmente las personas solas, muchas de ellas, por eso están solas, porque les cuesta trabajo formar esos vínculos con otras personas. Entonces ella se hacía la tarea de esforzarse, de pagar el costo, de tal vez no pasar un buen tiempo con aquellos con los que se identifica, y se hacía la tarea de esforzarse en acercarse a aquellos que veía solos, callados, que después de las sesiones se aislaban. Y esa era su intención, era como un reto que ella se ponía. ¿Y por qué? Porque sabía que ella podía ser de bendición para alguien más. Y tal vez empezar una amistad con alguien más que nunca se hubiera presentado, de no ser que ella dio el primer paso. Entonces, así debemos de ser nosotros, iglesia, no solo en nuestro contexto de gap, cuando abramos los gaps. Así debemos de ser en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se acercaron hoy a una visita? A tratar de romper ese hielo, a tratar de hacerlo sentir bien, que no está mal, es el primer paso, para después tal vez la siguiente semana ya no tener una plática trivial, sino más bien tal vez más profunda. Oye, ¿te consideras cristiano? Oye, ¿dónde estás parado? ¿Qué piensas del sermón? ¿Qué piensas de lo que dijo el predicador en el punto tal? Pero no va a pasar si no tenemos esa mente centrada en un desinterés de nosotros para mostrar un interés por nuestro prójimo. No va a pasar. Y tampoco va a pasar si no tienes una estrategia previa. Escucha, somos pecadores aún en Cristo.
Seguimos buscando muchas veces inclinaciones hacia nosotros, hacia nuestro sentir, nuestra preferencia, lo que nos acomoda. Y entonces naturalmente no van a venir esos momentos, los tienes que planear. Cuando te paras los domingos, ¿cómo es que estás anticipando cómo te vas a comportar el domingo? Tenemos que planear cómo me voy a comportar. ¿Cómo voy a hacer con un niño cuando choque conmigo? ¿Le voy a dar una sonrisa o me voy a molestar con sus papás que no lo sientan? Ejemplos de esos, nos tenemos que ejercitar para la piedad, iglesia. Esto no viene natural. Y en esos pequeños pasos que demos, entonces sí, después vamos a poder pensar en la posibilidad de dar los pasos más difíciles. Como estar con la persona que comúnmente no tenemos nada en común, pero que Dios me puso ahí con ella por algo. Y no nada más pensemos, es que soy el Mesías de esa persona. No, ¿cómo esa persona va a ser mi Mesías en ese momento? Y cuando digo Mesías, no pensemos en herejía. El Mesías es Cristo. Pensemos en la idea de que Dios puede usarme como un instrumento redentor en la vida de la persona. Como alguien que va a aportar a su santificación progresiva de esa persona. Como alguien que va a ser instrumento para que esa persona se acerque más a Jesús. Eso solo va a suceder, iglesia, si entendemos la motivación correcta, centrada en el perfil de la aceptación que Cristo tuvo para con nosotros, para que nosotros podamos modelar a otros. Y tenemos que empezar a dar pasos intencionales, genuinos, hacia ese caminar. Amén. No los estoy regañando, iglesia, no pongan cara así de regaño, no los va apachurrados. Este regaño es para mí si lo quieres tomar como regaño. A mí también me cuesta, a todos nos cuesta. No pienses que porque soy el pastor no me cuestan esas cosas. A todos nos cuesta. Pero el punto es primero entender eso, que es algo que nos va a costar, para que podamos poner un plan de acción para caminar en otra dirección. Amén. Para algunos gaps, el primer paso simplemente es invitar a otros a unirse a su grupo. Tal vez tengas que iniciar esta cultura compartiendo una visión colectiva de hacer discípulos. Probablemente te costará comodidad y seguridad. ¿Qué sucedería si a quienes invites no encajan dentro de tu gap o de tu grupo? Si no te caen bien, si no les caes bien. ¿Cómo saber si son de fiar o si sería seguro compartir aspectos de tu vida con ellos? Ten por seguro que no sabrás la respuesta a ninguna de estas preguntas, y si la mentalidad de tu gap fuera la de no vivir con temor o lo desconocido, sino la de vivir por la misión de Jesús, entonces te comenzarás a hacer estas preguntas como: ¿qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de esta persona que se integra? ¿O cómo Dios cambiará la dinámica de nuestro gap? ¿Cómo es que creceremos en semejanza a Cristo al intercambiar la comodidad de obediencia en unanimidad, amándonos los unos con el amor de Jesús, los unos a los otros con el amor de Jesús? Entonces, si tenemos una mentalidad de reino, estas son las preguntas que se nos tienen que venir naturalmente. ¿Cómo es que esta persona nueva que llegó va a interactuar en la vida de mi grupo, de mi gap y de mi persona, de forma que él va a ser de bendición para mí y yo voy a ser de bendición para la persona? Él va a ser de bendición para mí porque tal vez ya me di cuenta que le caigo gordo y yo me voy a tener que esforzar en caerle mejor. ¿Cómo él va a ser de bendición para mí en que ya me di cuenta que no tenemos nada en común y comúnmente no seríamos amigos? Y yo tengo que buscar la forma de mostrar el carácter de Cristo en esa persona para que ella vea en mí, a Cristo encarnado. La actitud de Cristo, la mente de Cristo, la mente de reino. Son preguntas sencillas, pero qué difícil es quererlas aplicar a nuestras vidas, ¿cierto? Es difícil. Pero ¿cómo nos vamos a ayudar a caminar sobre ese camino, sobre ese redil? Es si tenemos claridad en las bases, en el fundamento. ¿Por qué Dios quiere abrir los gaps? ¿Por qué Dios quiere capacitarnos y entrenarnos a aceptarnos los unos a los otros en medio de un contexto así que podría ser amenazador, que pareciera que no es seguro y tal vez hostil? Pues porque así Dios obra.
en medio del caos, en medio de lo que pareciera imposible, en medio de lo que pareciera un ambiente hostil. Es en eso en lo que Dios se glorifica, en esos escenarios. La pregunta es si yo quiero ser parte del obrar de Dios en medio de un contexto similar. Y todo inicia con haciéndome las preguntas incómodas. ¿Qué yo voy a hacer? Porque mi inclinación ya sé cuál es, a que no quiero hacer nada. Yo quiero mi comodidad. Es más, te voy a poner un ejemplo y ahí es donde yo tengo que seguir creciendo. Para mí es más cómodo pasar tiempo con mi familia. Yo soy de los papás que adora pasar tiempo con la familia. Y en realidad me llena tanto que no veo la necesidad de tener que pasar tiempo con otros. Pero eso está mal si me quedo ahí. Yo tengo que estar buscando y ser intencional en buscarme contextos en los que tengo que interactuar con otros. Qué bueno que esté haciendo bien eso. Espero esté modelando algo de eso para la vida de los que les cuesta trabajo pasar tiempo con su familia. Pero yo hay otra área en la que necesito crecer. Y tal vez tú eres de los que te gusta pasar tiempo con otros y eres muy bueno en buscar esos contextos y es lo que te llena. Pero te cuesta pasar tiempo con tu familia. Entonces tú debes estar buscando los escenarios que incomoden tu proceso de inclinarte a tu zona de confort. Y más bien, ¿cómo voy a estratégicamente diseñar una agenda en donde voy a pasar más tiempo con mi familia? De eso se trata, iglesia, de salir de nuestra zona de confort, de recordar que somos la sal, que somos la luz. Y tú escondido abajo de un talmud, sirves de nada, como sirve una vela en un cuarto oscuro. Tienes que estar afuera. Por eso, regresemos a las bases, por eso la necesidad de congregarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de hipócritas, sí, de los cuales yo soy uno. Y alguien me tiene que mostrar mis áreas de hipocresía. De la misma forma que tal vez yo voy a ser instrumento para que otros vean su hipocresía en su corazón. En amor, sí, con todas las de la Biblia, pero haciendo nuestra función de reino. Amén. Ok, vamos a continuar. Entonces sí es importante entender esa parte de tenemos que tener una mente de reino. Si tu mente no es la mente de reino, no vas a ser de ningún uso para avanzar el evangelio. Vas a ser como Juan en nuestra historia de esta mañana. Va a ser mejor que vayas en tu caminar, que busques tu zona de confort. Eso no queremos. Queremos ser usados por Dios, amén. Y eso implica pasar tiempo no en nuestra zona de confort. Vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo. ¿Y qué hay de aquellos que ya son parte de tu GAP? ¿Cómo se vería de forma práctica el aceptarlos? Tu primer pensamiento puede que sea, aceptarlos como son, sin juzgarlos. Estarías en lo correcto al respecto. Sin embargo, ¿cómo se vería si modelas un espíritu de aceptación, transparencia y vulnerabilidad? Cuando somos mansos y humildes, otros se sienten aceptados y seguros al compartir. La verdad es que todo esto significa más riesgo para tu persona. Puedes sacar tu pecado a la luz o arriesgarte en lucir tonto y débil. Todo para la gloria de Dios y el bien de los demás. Dios usará ese momento de humildad para acercarte más a Él y hacerte más como Él. El orgullo puede hacernos creer que somos mejores que los demás o insensibles a los problemas de los demás. Pero cuando hemos elegido dar un paso de obediencia, humillándonos ante los demás y exponernos a la crítica y juicio de los demás, estamos dispuestos a confiar en Dios los resultados. Aceptamos a otros no solo para buscar su aprobación o para ganar un estatus, sino como siervos de Jesús, quien nos aceptó primero. Suena padre, ¿no? Esto es algo que muchas veces nos cuesta trabajo entender. Que cuando nosotros queremos ser intencionales en ser de bendición para los demás, no vamos a tener ningún problema en abrirnos, en estar dispuestos a mostrar nuestras fallas. Porque ¿sabes qué es lo que pasa cuando estamos ocultando nuestras fallas ante los demás, sin darnos cuenta o a veces conscientemente? Estamos demostrando esto, que tenemos más temor de los hombres que de Dios.
Tengo más temor de ti que de Dios y por eso es que no me atrevo a confesar mi pecado contigo. Como si últimamente tú eres el que vas a traer la última palabra de juicio sobre mi vida. Es Dios. Entonces, cuando entendemos eso, esa base bíblica de que es Dios el que juzga, yo no voy a tener ningún problema en abrirme y mostrar mi debilidad, mostrar quién en realidad soy, que soy una vasija en proceso de restauración. Pero eso no lo voy a entender nunca si no entiendo que Dios va a usar pues sí, mis fallas, mi quebranto, mi imperfección para perfeccionar a otros también. Y en el proceso perfeccionarme a mí también. Ayudarme a crecer en humildad. Ayudarme a crecer en recordar que mi dependencia última está en Dios y no en los demás. Mi aprobación última está en Él y no en lo que los demás piensen de mi pecado. O de que si me arrepentí correctamente o que si no lo he hecho. Iglesia, la transparencia, la vulnerabilidad son parte indispensable del proceso de aceptación. Yo no voy a aceptar a nadie dentro de mis círculos por naturaleza que no se vea transparente. Porque ¿qué es lo que está mandando? ¿Qué es el mensaje que está mandando esa persona? Yo soy mejor que tú. Tú debes de aprender de mí. Yo soy el que tengo un caminar correcto con Cristo, tú no. Entonces, cuando yo percibo eso y cuando es ya una costumbre, es una práctica que la persona no se abre, no muestra la verdadera cara de cómo Dios sigue trabajando en su corazón, va a ser muy difícil que se genere ese contexto de podernos aceptar los unos a los otros. ¿Cómo es la forma más fácil que te voy a aceptar? Cuando veo que eres auténtico, que eres quien eres, que no estás tratando de pretender algo que no eres o estar en un lugar donde Dios aún no te ha llevado. Y eso va a pasar mucho en los gaps. El riesgo y la tentación va a ser siempre esa, iglesia. Querernos mostrar piadosos. Pero eso es contra lo que debemos de estar luchando. Si tú te vas a unir a un gap en un futuro, que espero que lo hagas, únete con la expectativa o con la asunción más bien de que nosotros tenemos la expectativa de ti, de que tú no estás terminado, de que la obra de Cristo que Él empezó no ha terminado. Y así los unos con los otros. Cuando existe esa expectativa, vamos a generar un ambiente en el que nos vamos a poder abrir los unos a los otros. Y esa es la única forma en la que esto va a suceder. Y escúchame bien, a pesar de que estoy anticipando esto y no soy profeta, a pesar de que estamos teniendo estos estudios, a pesar de que va a estar obligada la persona que quiera tomar que quiera ser parte de un gap, tomar estos estudios, yo sé que va a haber muchos de ustedes que van a llegar a los gaps cuando los volvamos a abrir, con un corazón no dispuesto a ser vulnerable, a ser abierto, a ser genuino y auténtico. Ya lo sé, ya lo estoy anticipando. Pero también te doy muy poco tiempo de vida si la mayoría de los que estamos ahí entendemos cuál es nuestro rol dentro del gap. Porque tarde que temprano te vas a cansar de estar viendo un bonche de pecadores clamando por transformación con la ayuda de los hermanos y tú ser el único que te muestras como si no tienes ninguna necesidad. Te vas a cansar y te vas a ir. Y no porque queramos que te vayas, porque va a venir natural. Tú al ver esa actitud, esa atmósfera, te vas a sentir como bicho raro. Y nuestro deseo no es ese. Queremos que seas aceptado y que no te sientas como bicho raro. Pero para que eso suceda, tú también tienes que poner tu granito de arena. Así que yo los animo, iglesia, a que mediten en estas verdades, en cuál va a ser mi actitud. Ya empieza a pensar desde ahorita, ¿cuál va a ser mi actitud ese primer día de gap? ¿Me voy a mostrar justo o me voy a mostrar quebrantado? ¿Me voy a mostrar orgulloso por lo bueno que soy y lo bueno que hice en la semana? ¿O voy a sacar a la luz las cosas que todavía veo que necesitan redención, que necesitan la mano y el obrar de Dios en mi vida para que yo me parezca más a su Hijo? Y cuando veamos eso, adivina qué va a pasar. Si somos la mayoría, el que no está haciendo como nosotros, eventualmente o va a adoptar el mismo sentir o se va a ir. Y obviamente la esperanza es esa, que adoptemos todos el mismo sentir, para que Dios use a cada uno de nosotros como ese instrumento que Él quiere usar para traer la imagen de Cristo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén.
Entonces, de eso se tratan los gaps, iglesia. La base va a ser, sí, el Evangelio, pero el Evangelio tiene muchas ramificaciones y una de ellas es ser auténtico, ser vulnerable, ser humilde y reconocer que soy una vasija rota en proceso de restauración. Amén. ¿Alguien tiene preguntas hasta el momento ahí? Así es. El perfil es tomar estas lecciones y entender la filosofía de GAPS. O sea, el perfil es, si te perdiste el domingo pasado, ve al video que tenemos en la página web, escucha el video y trata de absorber los principios básicos que queremos que una persona adopte para ser parte de un GAP. Yo le hablo a una persona. Ajá. 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 ¿Cuál tendría que ser mi actitud hacia eso? O sea, que empiece a tener más afinidad con otras personas que conmigo. Pues eso es algo bueno, porque quiere decir que se está cumpliendo el propósito del GAP, que tal vez alguien inicia como un invitado que tiene algo en común conmigo y que por eso aceptó la invitación, pero conforme pasa el tiempo de interactuar en un contexto de GAP, la persona empieza a tener afinidad con otros y empieza a involucrarse con otros. Quiere decir que está siendo exitoso el GAP. ¿Por qué? Porque no se trata de que esa persona crezca más en mi relación conmigo, aunque tal vez sería algo muy bueno, o sería algo que uno esperaría si está creciendo en su relación con los demás. Pero últimamente, si ya no crece más, pero está creciendo con los demás, ya es algo bueno. ¿Por qué? Porque se cumplió el propósito del GAP, el buscar esa unidad, el buscar esa aceptación, el buscar esa interacción mutua de amarnos los unos a los otros y de discipularnos. ¿Cómo quedaría el que lo trajo? ¿Quién se alejó? ¿Esa se alejó? Bueno, la idea de los gaps es cambiar, es transformación. Por eso el estudio se llama así, transform. Tenemos que ser transformados y la expectativa es que haya un cambio. El cambio, la expectativa o la esperanza es que sea para bien, para que nos parezcamos más a Jesús, para que modelemos más un carácter cristiano. ¿Ok? Pero si la persona cambia, bueno, quiero pensar que estás hablando de que cambió para bien, de que cambió para parecerse más a Jesús, para imitar el principio bíblico de lo que se predicó en el sermón. A ese tipo de cambio te refieres? Sí, o sea, yo te traigo a ti a mi GAP y tú te empiezas a involucrar más con el GAP. Pero ¿a qué te refieres con que se cambia? Esa es la parte que no entiendo. Se hace más amigo de otro. ¡Qué bueno! Eso te debería traer gozo. Tú quedas como alguien que Dios usó para que esa persona abriera sus panoramas de... Exactamente. No, no, salvo que tu intención era egoísta de traerlo para que se hiciera más amigo tuyo. O exactamente, para sentirte, mira, es que yo traje a todos ellos, y los traje con una motivación egoísta de complacerme a mí y no más bien con una mente centrada en el reino. Ujú. No, o sea, aquí fallar o no fallar es relativo, depende de cuál es la motivación de tu corazón cuando hiciste algo. Si la motivación era apoderarte del amigo y que nada más fuera tu único mejor amigo, pues empezaste con una motivación errónea.
pero si tu motivación era crecer en la conformidad a la imagen de Cristo y tú sabías que él podía ser beneficiado de ese grupo y tú también ser beneficiado con su presencia en el GAP, entonces ese es un escenario exitoso. ¿Ok? Vamos a continuar. Mientras te alistas para tu siguiente reunión de GAP, piensa en las formas en cómo podrías modelar transparencia, vulnerabilidad y aceptación por los demás. ¿Cómo podrías ser más abierto y honesto con los demás dentro de tu grupo? ¿A quién podrías invitar o a quién podrías conocer de manera más profunda dentro de tu GAP? ¿Quién podría tener un amigo para que escuche sin ser juzgado? Conforme consideras en oración estas cosas, pídele a Dios que te dé una actitud más grande de aceptación hacia los demás y exprésale tu deseo de vivir el Evangelio aceptando a otros como Jesús te aceptó. Pues básicamente ya va a terminar aquí el estudio y el autor nos está aconsejando no esperar a los tiempos de GAP, no esperar a que venga la siguiente reunión de GAP para que empieces a pensar en estas cosas, sino otra vez que seas proactivo y anticipes de qué forma vas a dar pasos palpables, pasos visibles en los que tú vas a poder tener esa actitud de mente de reino. ¿Cómo es que puedo empezar a acercarme ya activamente a esta persona sin esperar el siguiente GAP? Tal vez con una invitación a tomar un café, tal vez teniendo un estudio bíblico juntos, tal vez pasando tiempo juntos con algo que tenemos en común. ¿No? Yo qué sé, o sea, los escenarios o las posibilidades son vastas. La pregunta es, otra vez, ¿estoy yo siendo activo en reconocer que necesito que el tiempo de GAP, que son 2 horas o 2 horas y media, si bien nos va, no es suficiente para que conectemos y para que crezcamos en relaciones profundas e íntimas con las personas? No lo es. De la misma forma que venir los domingos aquí no es suficiente para que yo conozca más a cada uno de ustedes. Yo debería estar buscando tener otros contextos en los que nos podemos relacionar, en donde no necesariamente tenemos nuestras Biblias abiertas. Más bien que nosotros seamos como una Biblia abierta en el que mostramos nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad, nuestra compasión, nuestro compañerismo. Eso es lo que debemos estar buscando en nuestros contextos del día a día. Que si voy a ir a un evento que salió por ahí, ¿a quién podría invitar a ese evento que casi no tengo contacto con él? O sea, en serio, debemos estar pensando activamente. Debemos estar pensando contraculturalmente. Si no lo estamos haciendo, esto no se nos va a venir natural. No va a pasar. Creo que ya en algún momento se los dije y si no se los vuelvo a compartir. Ahí en Canadá hay un hermano de los que me modeló mucho y no necesariamente viendo su Biblia, sino yo viendo su vida. Era un hermano que si lo veías y lo comparabas socialmente hablando, pues él tenía un estatus social alto. Él era un doctor, estaba estudiando un doctorado, siendo doctor, era muy joven, tenía una familia modelo dentro de la iglesia, alguien que era muy inteligente y le gustaba mucho la teología, hijo de pastor. O sea, alguien que según las expectativas cristianas era el cristiano que toda iglesia quiere tener en su iglesia. Y algo que él me modelaba era una humildad suficiente que cuando nos llegaba a invitar a su casa, yo veía que no nada más me invitaba a mí, que obviamente no me manejaba sobre su nivel social o atmósfera que comúnmente él se desenvolvía, sino invitaba a otros que yo todavía me podía dar cuenta, juzgando, que estaban todavía más apartados de ese parecer, tal vez gente que no era profesional, tal vez gente que no tenía nada en común con él, pero ahí los veías, gente que era aislada, introvertida. Y a mí me sorprendía eso, y yo le agradecía a Dios por la vida de ese hermano, porque decía, gracias Dios que veo a este hermano que poniendo los estándares del mundo, tiene todas las de justificarse de no tener a estas personas a su alrededor. Sin embargo, porque tiene el Espíritu de Cristo morando en él era intencional en invitar a estos que comúnmente no invitaría si no tuviera a Cristo en su vida. Y ese ejemplo de vida de hermano fue el que a mí me trajo convicción de pecado en qué estaba haciendo yo para imitarlo a él como él imitaba a Cristo. Y de ese mismo sentir, yo con esa ilustración quiero que tú también te quedes
Y también si te está trayendo convicción de pecado, qué bueno. Porque eso deberíamos estar buscando como iglesia. ¿Cómo es que estamos dando esos pasos poco común, contraculturales, que no se alinean a nuestra perspectiva de reino propio, porque estamos enfocados en el reino de Jesús? Y que eso sea lo que construya la vida de la iglesia, que eso sea lo que atraiga nuestras personas, no porque nosotros queremos vernos muy brillar en medio de nuestros entornos, sino porque queremos que Cristo que mora en nosotros brille a través de nosotros, y entonces las personas se enamoren de Cristo y quieran venir a Cristo y quieran seguir a Cristo y quieran parecerse a Cristo. Pero solo eso va a suceder si nosotros tenemos motivaciones correctas y estamos conscientes de cuál es nuestra función como parte de este cuerpo. De otra forma no va a suceder, iglesia. No va a suceder. Y es tu responsabilidad. No pienses que le estoy hablando al de al lado. Dios te está hablando a ti esta mañana. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás imitando a mi amigo doctor del que te estoy hablando esta tarde? ¿Siquiera lo tienes como una categoría para considerar? ¿O ya de una vez lo estás desechando? ¿Ya lo pasaste en el archivo, en la bandeja de, ¿cómo se le llama? La papelera de reciclaje. No hagas eso. Déjalo en el escritorio. Que te estorbe ahí este pensamiento. Y ve tú qué estás haciendo. Pero pues tu amigo era doctor, pastor, él seguramente les tenía dinero para comprar comida para todos. No necesitas ser así. Busca tu contexto. Todos tenemos un contexto en el que tenemos las posibilidades de hacer algo. Invita a alguien al parque después del servicio esta mañana a tomarse un helado a aquel parque que tenemos atrás que está muy bonito. Cosas tan sencillas como eso. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para eso? Pastores, que todos tenemos vidas muy ocupadas. ¿Quién no? ¿Tú crees que mi amigo doctor que estaba estudiando su doctorado en medicina no tenía vidas ocupadas? Tiene 4 hijos, todos chiquitos, seguido uno del otro. No hay excusas, ninguno tenemos excusas, y menos si eres soltero, eres el menos excusable, y menos si no tienes hijos. Deberíamos, iglesia, estar buscando ese tipo de interacciones, amén. Otra vez los veo con cara de regañados. No es regaño, es también para mí, créanme. Ya dices, ya vas con otro sermón, Omar. No, es capacitación y es bueno, amén. Es bueno que nos sintamos incómodos dentro de la vida de iglesia. El día que no te sientas incómodo, yo soy el primero en que te invito a irte de esta iglesia. Porque quiere decir que ya estoy mal, ya estoy perdiendo el enfoque. Cristo diseñó su comunidad de la fe para vivir, sí, con la paz de Cristo, con la esperanza venidera, con la confianza que Cristo nos da por medio de su evangelio, pero también para que vivamos en una incomodidad suficiente como para que queramos vivir la vida que Cristo nos modeló. Amén. Y ya por último, puntos de discusión. Comienza. Revisa y comparte tus avances sobre lo que te comprometiste la semana pasada. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Si estás anotando algo ahí o piensas que a nosotros nos gusta gastar papel y por eso es que dejamos tantos espacios en blanco? ¿Qué anotaste y qué se cumplió? Y si no se cumplió, arrepiéntete. Porque quiere decir que estás tomando esta clase de forma mecánica y no de veras considerando que quieres crecer en la vida y la piedad. Amén. ¿Cómo fuiste animado en mostrar el amor de Cristo a otros y cómo recibiste ese amor por medio de las oraciones de otros dentro de tu GAP? Si ya está empezando a pasar, qué bueno. Como te lo dije, aunque no estamos en contexto de GAP, ya empieza a practicar alguna de estas cosas, empieza a orar por alguien. ¿Por quién oraste esta semana? ¿A quién le enviaste diciendo, oye, oré por ti y dije esto? Este es mi resumen de la oración que tuve por ti. No te refrenes a hacer eso, es de gran bendición. Si alguien lo ha hecho por ti, tú sabes que es de gran bendición. Entonces, ¿tú por qué no estás bendiciendo a otros en ese mismo sentir? En eso también podemos mostrar egoísmo, iglesia. En que todos queremos que nos bendigan, que nos hagan, que entiendan nuestro dolor. Y nosotros no queremos escuchar nada de nadie, porque lo de nosotros es prioridad y siempre es más grande. Nosotros somos los más necesitados. Empecemos a adoptar la mente de Cristo, quien siendo en forma de Dios se hizo carne. Amén.
Dice Romanos 15:7, por tanto aceptaos los unos a los otros, ya lo vimos, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Profundiza, lee Romanos 15:7. ¿Cuál es la diferencia entre amarse los unos a los otros? De Juan 13:34-35 y aceptarse los unos a los otros. Rápidamente, en palabras muy breves, ¿quién se atreve a decir cuál es la diferencia entre amarse los unos a los otros y aceptarse los unos a los otros? Debe haber una diferencia. Si es que la hay. Tal vez sea una pregunta capciosa. Bueno, es que aceptación es aceptarlo. Y el amor, aquí habla de amor de un sentimiento, ¿no? Que aparte de aceptación hay ese sentimiento. Entonces podemos decir que la diferencia radica en que el aceptarse ya habla más que mis palabras. En que estoy llevando a la práctica ese sentimiento. O sea, no nada más digo te amo, sino que te lo demuestro ¿cómo? Aceptándote en mi vida. Bueno, aceptar para mí sería como el principio de, y ya conociendo a la persona, digo, sin ser alguien más que él, poder mostrar ese amor. Así es. Amor encurga multitud de pecados. Ujú. Sí, bueno, ese ya es otro contexto, pero la idea es la misma. Tengo que empezar a dar un paso de aceptación y en eso estoy mostrando mi amor. Entonces, si hay una diferencia, ¿en qué? En que yo puedo decir que te amo, pero no mostrarlo. Y la única forma en la que te voy a creer que en realidad me amas es cuando me permites entrar en tu vida y yo te permito entrar a la mía. ¿En qué son similares estos dos mandamientos? Creo que ya lo dije, pero a ver quién está despierto que lo entendió. Sin miedo, sin miedo. Se vale equivocarse, para eso es este entrenamiento. Equivoquémonos para aprender de nuestros errores. Ujú. Y estamos mostrando un amor desinteresado. Entonces son similares en que las dos son una muestra de amor. El que yo te lo diga, el que yo lo sienta, el que yo haya hecho esa elección, como vimos la semana pasada, en mi persona. Todo empieza aquí en el corazón y que se manifieste en hechos. Amén. Gracias. ¿Qué sucede cuando elegimos ver lo mejor en una persona en vez de juzgarla por sus fallas? ¿Qué sucede? Así es. ¿Y qué nos va a ayudar a verlo con esa compasión, sin ese prejuicio? ¿Qué nos va a ayudar? ¿Qué pensamiento? ¿Qué motivación? Lo que Cristo hizo con nosotros. Esa siempre va a ser la base, iglesia. Yo tengo que perdonar porque fui perdonado y si no quiero perdonar es porque seguramente, tal vez, existe la posibilidad y no la descartemos de que no he sido perdonado. ¿Ok? Entonces, siempre la base es Cristo, el Evangelio, cómo Él modeló estas cosas. Sea auténtico. ¿Cómo calificarías la cultura de invitación en tu GAP? Bueno, aquí ya está hablando en el contexto de que ya tenemos GAPs, ¿no? Pero pónganse a pensar desde ahorita, ¿cómo va a ser mi GAP? ¿Qué va a caracterizar a mi GAP? ¿Un GAP que invita a otros? ¿A otros que son nuevos en la iglesia? ¿A otros que nunca habían experimentado un contexto de venir a aplicar la palabra de Dios en sus vidas, de rendir cuentas los unos a los otros, de aconsejarnos bíblicamente los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros? ¿Eso va a caracterizar a tu GAP? ¿O vas a ser un grupo cerrado en donde solamente vas a aceptar a los que tienen algo en común contigo? ¿En donde no vas a estar dispuesto a tener paciencia con los que no tienen mucha Biblia? ¿En donde vas a juzgar rápidamente a los que confiesen un pecado? ¿Cómo quieres que sea tu GAP? Yo te animo a que empieces a orar desde ahorita el tipo de GAP del cual quieres formar parte. Y cuando digo empieces a orar, que empieces a orar por ti. Porque tú eres el que tiene, con el que tiene que empezar la diferencia. Como dicen por ahí, el cambio empieza por uno. No empieces a tener expectativas muy altas de los demás, porque entonces ya empezaste mal. Tienes que empezar contigo, con tu cambio, con tu transformación. Y eso tal vez lo pueda usar Dios para contagiar a otros de ese mismo sentir. Entonces empieza a pensar, ¿voy a ser el de los que invita o voy a ser de los que nunca traigo a nadie?
Voy a ser de los entusiasmados que da la bienvenida cordialmente y se quiere involucrar íntimamente en la vida de los nuevos y aún de los que ya permanecen. O voy a ser de los que pues vengo a cumplir. Vengo a cumplir porque pues hoy me hice miembro, cometí el error de hacerme miembro y ahora tienen una expectativa de mí de que me involucre en los ministerios de la iglesia, de los cuales los GAPS son uno de ellos. La actitud cuenta mucho, iglesia. Como ya lo vimos anteriormente en la introducción, no necesitamos aquí gente todóloga, que son teólogos brillantes. Necesitamos gente dispuesta, humilde, que esté consciente de que Dios la puede usar en medio de su contexto, en medio de su madurez espiritual, en medio de su conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿ese quiero ser yo o estoy esperando hacer algo más para ser usado? Amén. Entonces piensa, ¿vas a ser el que invita, vas a ser el animado, vas a ser el que se va a involucrar o vas a ser el que viene a cumplir? Piensa en prejuicios, preferencias o inconveniencias. ¿Qué obstáculos impedirían que aceptes a los unos a los otros, que aceptarse los unos a los otros se vuelvan una tarea complicada? Ya desde ahorita empieza, ¿qué prejuicios tengo? ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Cuáles son mis prejuicios, mis conveniencias? O más bien las cosas que me causan inconveniencia y que por eso me cierro. Desde ahorita ya. Tú no vas a poder aconsejar a nadie si primero no te conoces a ti mismo y tus fallas. Todos tenemos fallas, todos tenemos puntos ciegos. La pregunta es, ¿lo entiendo, lo creo y quiero ser transformado? Amén. Crezcamos juntos en tu tiempo de rendición de cuentas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ora específicamente para que Dios ayude a cada uno de ustedes a aceptarse los unos a los otros como Jesús lo hizo. Pídele a Dios que incremente tu transparencia en identificar las cosas que hacen que la aceptación de los unos con los otros sea difícil. Eso tenemos que orarlo todos. Aún yo como pastor, aún yo aunque me apasiona la idea de los gaps y la necesidad de ser transparentes y vulnerables, yo aún necesito crecer en mi transparencia y mi vulnerabilidad. Y tal vez yo más que ustedes, porque mi inclinación va a ser a querer proteger mi reputación, a que tú me veas bien para que entonces te puedas someter a mi pastorado, a mi liderazgo. A eso yo voy a ser tentado, pero ¿sabes qué? Últimamente no me debe de importar que tú veas que aún hay pecado en mi vida. Porque el que me va a juzgar es Dios. Y porque lo que pueda usar Dios es que mi vulnerabilidad sea contagiable y que entonces tú digas, wow, si el pastor confesó eso, ¿quién soy yo para no confesar esto que tengo en mi corazón? ¿Quién soy yo para no aceptar esto en lo que estoy cayendo? En donde necesito gracia, en donde necesito consejo, en donde necesito oración. Entonces yo debo ser el primero en poner el ejemplo, sí. Y la tentación va a ser a no quererlo hacer también. Así que también ora por mí, por ejemplo. Ora por los unos por los otros, para que Dios quite eso y queramos ser vulnerables y queramos caminar juntos esta vida cristiana en donde Dios sigue moldeando esa vasija rota. Amén. Dentro de tu tiempo de rendición de cuentas, comprométete por parejas a orar los unos por los otros esta semana. Confiesa áreas personales de lucha y ora específicamente para que Dios incremente humildad recíproca y una actitud de aceptación hacia los demás. Bueno, esto lo puedes hacer. No estás obligado a hacerlo, pero sería bueno que lo hicieras. Comprométete, ora con alguien con quien ya tienes esa confianza. Y lo mismo, aquí viene la lista de peticiones de oración para tu GAP. Y tus compromisos personales. Y al final otra vez los versículos bíblicos que nos dan más contexto de esta idea de aceptarnos los unos a los otros, de tu lado derecho y de tu lado izquierdo. Cómo es que, aquí me faltó cambiar, es más sobre aceptarse los unos a los otros. Ahí dice amarse, pero eso fue la semana pasada. Esta semana es aceptarse, lo voy a corregir. Y esos son otros versículos alternos al versículo punta de lanza que fue este estudio de esta lección de hoy. Amén. Así que les animo a que también tomarlos como devocional de uno de sus días de la semana, solos o con su familia, sería muy padre. Ya por último, antes de cerrar en oración, preguntas sobre el tema. ¿Quedó claro? ¿Necesitas otro ejemplo? Creo que quedó claro, ¿verdad? Quedó muy muy claro y aún con todo eso te animo a que, no sé si ya han estado contestando a las preguntas de cada lección. Ya la lección 1 y 2
tiene sus preguntas en la página web. Así que si no las has contestado, te animo a que las contestes y las tienes que contestar con 10. Nada más son 3 preguntas de cada lección. Voy a procurar no hacerlo tedioso, con 3 preguntas, pero sí las tienes que contestar todas bien. Yo te voy a hacer llegar un correo o por texto cuando vea tus respuestas y si veo que están mal, te voy a animar a volver a leer el documento o a volver a escuchar el audio para que lo vuelvas a intentar y hasta que tengas 10, por decirlo así, en tus respuestas, entonces siéntete con la confianza de poder pasar a la siguiente lección. La esperanza es esa, no se trata de calificar a nadie, ni mucho menos, se trata de asegurarnos que entendemos y tenemos convicciones claras de lo que se está buscando en los gaps, para que cuando los abramos, seamos la mayoría los que entendemos la filosofía de esto, porque van a llegar nuevos, que tal vez no iniciaron este estudio, pero sí, no importa, porque nosotros nos vamos a contagiar de lo que aprendimos bien. Por eso es la necesidad de que nosotros lo aprendamos bien, para poder modelar a otros lo que estamos buscando. Amén. Entonces, si no hay preguntas, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que han sido disciplinados, que han estado buscando ser dispuestos y están mostrando humildad en querer ser capacitados, Señor, para tener una iglesia más sana, una iglesia que no nada más quiere la sana doctrina, sino que quiere vivir la sana doctrina. Y vivir la sana doctrina no es fácil, es más fácil predicarla, Señor. Pero no queremos ser una iglesia que solo predica la sana doctrina, de esas ya hay muchas, Señor. No queremos ser un número más. Queremos ser de aquellos que, aunque seamos pocos, queramos vivir la sana doctrina. Y todo empieza con querer estar dispuestos a estar ahí, a querer crecer, a querer ser discipulados para después poder ser usados para tu obra. Ayúdanos, Señor, y danos gracias, Señor. Bendice estos tiempos como lo has venido haciendo y ayúdanos a formar convicciones grandes y fuertes de lo que tú quieres para nosotros en esta iglesia y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias y que pasen un resto del día agradable y bonito con sus familias.